de marchas por el orgullo gay en medio de la aprobación de matrimonio entre homosexuales en los Estados Unidos. Mañana se celebra en el Perú y, en verdad, en el mundo, el Día de San Pedro y San Pablo, una fecha importantísima para el mundo católico. Y es aquí donde viene la pregunta: ¿qué tan católicos somos realmente los peruanos? ¿En qué temas mayoritaria o minoritariamente estamos de acuerdo? Por encargo de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima se ha hecho una encuesta a nivel nacional, incluidas por supuesto zonas rurales. Solo para empezar, vamos con unos cuadros, solo para empezar, ¿qué importancia tiene la religión para los peruanos? A ver, veamos dónde está ese cuadro. Si pueden lanzarlo. ¿Qué importancia tiene la religión para los peruanos? Mucha, 43,3%, bastante, 32,3%, o sea, entre mucha y bastante, suma 76%. Otro cuadro, ¿qué religión profesan, no? Los peruanos? Y la católica es una de las más importantes, con un 78%, y cristiana con un 20%, de tal manera que si se suman ambas, estaríamos frente a un 93,7%. Esta, por supuesto, ha sido una pregunta asistida, porque se les pregunta además si son pues budistas, islámicas, judías y qué otras hay. Hay también una tercera pregunta, no sé si ya tienen listos los cuadros, señor director. No. A ver, ¿cuál de los siguientes aspectos es más importante en su vida? Le preguntan a 1.200 peruanos encuestados y el 88,8% responde la familia, y es aquí donde nosotros empezamos a pedir puntualizaciones y precisiones. Se encuentra con nosotros el señor Luis Benavente, quien es director de Vox Populi, la empresa encuestadora que realizó esta encuesta, ¿verdad? Buenas noches, señor Benavente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, primera pregunta, ¿es usted católico? Sí. Sí es católico, y digamos, lo que podría alguno suponer es, ¿esto ha influido o no ha influido en esta encuesta que se ha realizado? No, el investigador se pone en neutro siempre, ¿no? Para hacer una correcta investigación acudimos a procedimientos, metodologías, protocolos, que es lo que hay que seguir. Entonces no importa qué creencias puedes o no puedes tener, sino un investigador estaría impedido de hacer investigaciones. A ver, esta pregunta, por ejemplo, ¿no? Que algunos pueden decir, uy, ¿dónde está la trampa? Eso de que el 88% están, ¿cuál es el aspecto más importante en la vida de las personas? Le preguntan esto, ¿no? Son 1.200 los encuestados a nivel nacional, sí. ¿no es cierto? Que es una la cifra muestra altísima. Es de 1.200 en el ámbito urbano y rural. Entonces, y el 88% que es asistida, porque les ponen varios rubros, dicen familia. Cuando dicen familia, ¿de qué familia estamos hablando? ¿Papá, mamá e hijitos? ¿O estamos hablando también de los monoparentales? O sea, digamos, mamá soltera, papá soltera, no sé, familias incluso del mismo sexo. Hemos preguntado por familia, ¿no? Entonces será la respuesta para lo que cada quien entienda como familia. En todo caso, lo que revela el resultado es la importancia, preponderancia de la familia en la sociedad peruana. Sabemos que en países como el Perú, por ejemplo, el vínculo del hijo con el hogar es más permanente. No es como en sociedades muy desarrolladas, modernas, que a los 18 años el chico se va y no solo se va de la casa, sino que se desconecta emocionalmente. En países como Perú ocurre que el chico sigue en la casa y muchas veces se casa y trae a la esposa, al esposo de la casa y ahí vive con la familia, ¿no? Tal vez digamos, aquí no hay ninguna otra motivación de dogma, de fe respecto a un concepto de familia católico. Ahí no está interviniendo ese concepto. Se ha preguntado por familia y nada más. Ya. Vamos entonces, ¿qué tal con otros cuadros más? Si nos pueden poner en pantalla, vamos con el nivel de aprobación del aborto. Entonces ahí ponen, ¿no? Esto sí es sobre la muestra total. 88,6% en desacuerdo y de acuerdo 8,9%. Otro cuadro más, el nivel de aprobación del matrimonio entre personas homosexuales. En desacuerdo 79,4% y de acuerdo 14,2%, ¿no? Ahora, en el tema del aborto, no se ha precisado en este tema, que es el polémico hoy, respecto al tema de la despenalización del aborto en casos de violación,
No, es una pregunta general, ¿no? Es un cuestionario de más de 30 preguntas, un cuestionario mediano en tamaño y en general está marcado por preguntas con ese carácter, ¿no? Generales precisamente. Claro, pero digamos, esa generalización no induce un poco a, de repente, pues no a error, pero no a que deje la sensación de que el tema del aborto, porque sí, pues siempre puede ser chocante y yo creo que muy pocas personas son las que podrían estar de acuerdo con eso, pero más bien en las precisiones es donde se llega a definir la posición de católicos y peruanos respecto al tema, porque por ejemplo una encuesta de Ipsos de mayo del año pasado, de este año, perdón, pues 52% estaba a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. ¿Cómo se condice eso con la encuesta que usted ha hecho? No es comparable porque es otra pregunta, ¿no? Ahora, los casos que se establecen en la polémica son varios, no es solamente el que usted ha mencionado, son otros más, ¿no? Preferimos no tocar caso por caso porque hubiera sido una larga lista de preguntas sobre el mismo tema que más bien pensamos que podía llevar a una confusión. Al preguntarse sobre pequeñas variantes sobre lo mismo podía generar una confusión en el entrevistado. Claro. Ahora, en este caso del tema del matrimonio entre personas homosexuales, con todo lo que ha pasado, digamos, justamente el fin de semana en los Estados Unidos y todo, ¿qué se podría interpretar? Que los peruanos todavía no tenemos muy claro el tema de la igualdad de derechos. Los peruanos sí, en general Bueno, están si en desacuerdo. 79% están en desacuerdo, es que no se sí. entiende bien ese concepto. Sí, hay un desacuerdo mayoritario, bastante mayoritario. Es diferente a lo que pasa en Estados Unidos, donde además la aprobación de la Corte Suprema obedece a condicionamientos políticos electorales en la campaña de Hillary Clinton. Podríamos conversar sobre eso también, que es otro tema muy interesante de análisis. Pero lo que sí podemos ver acá, que dentro de esa baja aprobación que tiene el matrimonio entre homosexuales, la mayor concentración está en los niveles socioeconómicos más altos, en el A y en el B. Ahí sí, digamos, es mayor la aprobación. Ahí es mayor, o sea, ¿no? digamos, están más de acuerdo. Sí, la media de 14%, ahí sube al 26%. Y si aislamos el A, podría estar en 35% probablemente. Ya. Ahora, nuevamente, tengo que preguntarle también por otras encuestas que se han hecho, ¿no? Una de Datum, por ejemplo, que se hizo y que fue también a nivel nacional, ¿no? También cerca de 1.200 encuestas recientemente. 51% de peruanos se mostró en contra de que el proyecto de unión civil haya sido archivado. ¿A qué atribuiría usted esta diferencia? Tendría que ver bien la pregunta, si es urbana y rural como esta, y si es que antes hay una pregunta filtro, ¿no? Porque habría que ver si es que los peruanos mayoritariamente saben qué cosa era el proyecto y el concepto de estar archivado o no. Tendría que ver con exactitud la pregunta para ver si son comparables, ¿no? Pero en principio la pregunta es muy distinta a la que hemos hecho nosotros, ¿no? Claro, que dice el 45 estaría a favor de dicha medida. Le paso un poco lo que fue un resumen de la nota de prensa. Pero digamos, según los resultados de ustedes, hay un alto porcentaje que está en contra, bueno, lo cual se podría entender también, digamos, respecto a las posiciones religiosas, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con los temas civiles. Claro, correcto, ¿no? Es un país que es fuertemente católico según este mismo estudio, ¿no? Ya, vamos con las otras encuestas porque si no nos va a estar ganando el tiempo. Vamos, mire, vamos así, ¿qué tal si vamos con 3 o 4 cuadros? Sí. La Iglesia Católica influye mucho, bastante, poco, nada en la sociedad peruana. Mucho y bastante. 31%, 31,9%. Lo que hace que sea más o menos un 62 o 63% que siente que la Iglesia Católica puntualmente influye mucho. ¿No es cierto? Pero también hay un tercio que dice que no. Y estamos hablando principalmente de católicos en este caso, ¿no? Sí. Otro más. Opinión sobre si la Iglesia Católica debe opinar o no sobre temas de política nacional. 48% sí debe opinar, 47% no debe opinar, bueno, 46,5%. Otro más, opinión sobre la enseñanza de la religión. ¿Esta debe ser obligatoria en los colegios? Sí, dice 76,5%, no 21,3%. Uno más. Valoración respecto a si viviéramos guiados por los valores de la religión, la gente sería más honesta. 87,9% dice que sí, 9% está en desacuerdo con esto. Vamos a ver, a evaluar algunas de las respuestas que se han obtenido. Un tercio de los católicos, ya estoy mirándolo del otro lado, por supuesto, ¿no? Porque siempre se dice por qué lado quieres inclinarte. Pero sí me llama la atención que un tercio de los católicos, porque ya estamos hablando ahora sí de solamente los católicos, ya no de otras religiones, puntualmente según su base, su muestra, cree que no influye en la Iglesia Católica en la sociedad. Sí. ¿Esa cifra
ha aumentado en los últimos años? ¿Cómo podríamos saberlo? No tenemos una comparación, no tenemos un estudio previo con el cual pudiéramos comparar, ¿no? Hay un tercio, sí, efectivamente, que considera que la Iglesia Católica no es influyente y a la vez hay casi 2/3 que considera que sí es influyente. Claro, depende de qué lado se mire, podemos llegar a una conclusión. Yo creo que muestra que es una institución que por lo menos tiene una presencia importante en la vida nacional. Creo que ahí puede haber un acuerdo general, ¿no? Ok. Ahora, si se debe o no se debe opinar a política, ¿qué tal si mientras conversamos de algunos de estos temas nos pueden acompañar en un costado con los cuadros de los que estamos tratando? La opinión de la Iglesia Católica debe opinar sobre política. Mira, ahí el cuadro es así casi tas, ¿no? Sí debe opinar, 48%. No debe opinar, o sea, casi no te metas en política. Claro, eso se puede ver de dos maneras, ¿no? Uno, no metas tus narices donde no debes. Si quieres. Efectivamente. Y la otra manera es, mira, la política está tan contaminada, tan sucia, que mejor no te metas ahí. Digamos, la pregunta no explica, no hay una siguiente pregunta que diga por qué, ¿no? Quedó simplemente, ahí. Pero es así como que la Iglesia no debe opinar sobre política. Claro, por o alguna digamos, de esas dos razones, ¿no? 47, el otro es 48 casi, ¿no? Sí. Ahora, que la religión debe ser obligatoria en los colegios, pero bueno, ahí sí hablamos de religión, ahí no estamos hablando de católica, ¿sí puede poner el cuadro? Sí, ¿no es cierto? No estamos hablando ahí que se tiene que enseñar. Hemos preguntado por el principios curso católicos, de religión. solamente religión. Sí. Ahora, ¿y ahí cómo se manejaría? Es bastante alto, es un 77% que considera que sí. Pensemos que el mismo estudio nos dice que hay un 95% de católicos y cristianos en general, incluyendo católicos y evangélicos. Entonces este es un país muy fuertemente católico y cristiano. Y por otro lado, en la educación está, creo que, la gente joven, adolescentes, niños, que son sectores vulnerables, de riesgo, ¿no? Entonces, tal vez las personas consideran que al tener una formación en valores que puede ofrecer la religión, es una manera de proteger a niños y adolescentes. Y dicen, bueno, esta sí, de repente la pasamos, si viviéramos guiados por los valores de la religión, la gente sería más honesta. Bueno, esto como que es más o menos obvio, ¿no? 88%. Vamos con los otros cuadros, y qué tal si más bien los van poniendo cada uno así a un costado y los vamos comentando, ¿no? ¿Confía o no en la Iglesia Católica? Entonces nos achican para poder conversar esa. Una mayoría dice, el 78,7% dice que sí, el 15,8% dice que no. Ojo que esta pregunta nuevamente no es sobre la totalidad de la muestra de todos los peruanos, esta es solamente a los católicos. Y hay un 15,8% de católicos que no confían en la Iglesia Católica. Sí, ahí registramos... Y hay otro que dice que altísimo. Podríamos que sí, comparar con investigaciones que hicimos en el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima años atrás. Año 2003, 2004, el índice de aprobación en Lima, de confianza en Lima, estaba en 60%. Luego hay una subida y finalmente en los últimos tiempos una subida mayor, prácticamente de 60 a casi 80%. Y yo creo que esa última parte podría tener que ver con la presencia del Papa Francisco, que ha renovado un mensaje en la Iglesia. Por el tema creo que ha contribuido también, sí. ¿No es cierto? Ya. Ahora vamos, nivel de aprobación de la labor pastoral del cardenal Juan Luis Cipriani. Entonces, si uno mira así de frente, la cifra dice 60,8% aprueba, 20,8% no, ¿no es cierto? No aprueba. Pero ojo que en este caso, además, ya ni siquiera estamos hablando de los católicos. Estamos hablando de que ha habido una encuesta, o sea, preguntan, ¿cuántos de los católicos conocen al cardenal? Sí, y ahí hay un porcentaje. Sí. Y de esos que lo conocen, se reduce, y de la muestra que eran 1.200 ya queda 591, casi la mitad. Entonces, y de esa mitad, el 61% es el que dice que aprueba, ¿verdad? A ver, lo correcto en una pregunta de este tipo es primero preguntar si conocen o han escuchado hablar de tal persona y luego preguntar si es que lo aprueban o desaprueban, ¿no? A ver, yo pregunto, ¿usted conoce o ha escuchado hablar del ministro de Agricultura? Sí. Un 12% me dice que sí, a ellos les pregunto si lo aprueban o no, porque no puedo preguntar a gente que no conoce. ¿Y esta aprobación se da principalmente en qué zonas? La aprobación Rural, mayoritaria no. es en zonas rurales más que en zonas urbanas. Se da mucho más en mayores de 38, en personas ¿no? mayores de 38 años que entre los más jóvenes. Y en los segmentos de... Y en los segmentos D y E, entre la gente más pobre, exactamente. Ya, bueno, sigamos volando porque el tiempo nos está ganando. Y esto sí lo vamos a hacer más a la voladita. ¿Qué le parece? Si usted tuviera un hijo ahora, ¿lo bautizaría en la Iglesia Católica? Bueno, pues, o sea, claro, todo el mundo te dice 88,8% que sí. Si eres católico, tienes que bautizar a tu hijo, ¿no es cierto? Pero luego se les pregunta, frecuencia de asistencia a misa. 28% dicen una vez a la semana. 21, una vez al mes.
5% una vez al año, 39% solo en ocasiones especiales y 5% nunca. ¿Eso qué le dice? ¿Que somos católicos solamente así de forma o de manera declarativa? Creo que la encuesta muestra distintos segmentos, ¿no? Gente con mucha práctica religiosa que va una vez por semana y gente con poca práctica religiosa de asistir al culto que va en ocasiones especiales. Creo que muestra distintos sectores respecto a la práctica religiosa. Por eso, entonces, ¿qué tan católicos somos si es que, digamos, incluso la iglesia dice que hay que ir una vez al día, ¿no? Y aquí 28% va una vez a la semana y 39% en ocasiones especiales. ¿Han medido esto de cuánto si está avanzando, estamos retrocediendo? Ahí, no tenemos, ¿cómo se está manejando? Este es el primer estudio que se hace, no hay, digamos, una línea de base que nos permita una comparación. Tal vez en el futuro podría establecerse comparaciones. Ya. Y luego, intención de confesarse, comulgar y recibir los santos óleos o extremaunción antes de morir. Ahí sí, nuevamente, o sea, el 84,8% dice que sí y 7,6% dice que no, ¿no es cierto? O sea, ahí sí bautizan, sí quieren recibir los santos óleos, pero a la hora de ir a misa como que hay un poco de resistencia. El bautizo es al comienzo de la vida, la extremaunción es al final, ¿no? ¿Por qué se hizo esa encuesta? Bueno, fue por encargo de la Facultad Pontificia y Civil de Lima, que están haciendo labor de investigación, quieren conocer un poco más sobre los temas de Iglesia Católica, cultura católica en el Perú. Es una iniciativa de ellos y nos llamaron para hacer este trabajo. Ya, y para usted la conclusión final es... La conclusión final es que, en general, el Perú es un país muy fuertemente religioso. Hay una encuesta muy reciente de Gallup Internacional en 65 países, con más de 64.000 entrevistados, que ponen a Perú y Colombia en el primer lugar de nivel de religiosidad en toda América. Pero, digamos que Perú tiene esa característica de mantener estas tradiciones. Seguramente la religiosidad ha ido cambiando con el tiempo. Pero eso, digamos, no significaría, no se tiene que entender aquí que hay una intención de que se quiere influir en políticas públicas con eso. No creo, porque acá el tema básicamente es conocer qué pasa con la religiosidad, qué pasa con la práctica religiosa, qué pasa con temas vinculados a la iglesia y creo que de alguna manera también a la cultura cristiana y católica que tenemos en el Perú, ¿no? Porque creo que es un tema que va mucho más allá, que está pues 480 o 490 años en nuestra sociedad desde la conquista misma, ¿no? Bien, señor Benavente, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, Rosana. Y nosotros tenemos que hacer una breve pausa en el programa, pero no se mueva porque más adelante una crónica completísima sobre el equipo de guerreros que tendrán que defender la blanquirroja mañana en Santiago de Chile. Ya regresamos. Es un amor extraño, a veces ingrato. Cada tanto muere, pero siempre regresa y está ahí palpitando, aferrándose a lo que parecía un imposible. Pero no, el jueves supimos que no era imposible.